Tú decides qué fragmento de esto que se llama realidad, que es muy, muy amplio, muy, 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 muy amplio, que tiene olores, que tiene no nada más una cuestión visual, sino también auditiva, ¿no? Es, uno la sustrae con un fenómeno de representación visual, gráfica, que le llamamos fotografía, y es solo un 1% del 100% de lo que entendemos por realidad. Entonces uno tiene la opción de poder interpretar después aquel faltante 99% de ese evento. Y a veces, cuando recién sucede, solo puedes ver ese 1%, solo puedes ver esa memoria, o solo puedes ver esa foto. Pero pasa el tiempo y entonces empiezas a ver lo que no está en esa foto. Todo el 99% de información que no está registrada en esa foto. Se podrá hacer lo mismo con la memoria, o sea, con la historia personal, conocimientos personales. Que es decir, o el tiempo pasa, podrá uno complementar con más información y poder ver las cosas de distinta forma, ¿no? Muy Eso interesante. será interesante, ¿no? Bueno, Claro. yo creo que ya empezó el podcast. ¿Cómo crear buenas memorias gracias a la fotografía? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntas Y juntos Hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. O sea, Paco, qué bueno que estás grabando. No, es que estás diciendo Es que, unas cosas increíbles. O sea, yo tomé ya nota, o sea, de que, ¿qué onda? Paco, lo vamos a empezar de manera diferente. perdón, no, hay un guión. No, es que estaba a punto de ponerle grabar. Dije, no le hemos dicho a Miguel que ya estamos grabando, pero lo voy a grabar y vi que Paco ya estaba grabando y yo, ok, qué bueno. Sí, ya. ¿No? Bueno, ya estoy acostumbrado a cuando Paco Ya. sale un foquito aquí rojo, y entonces dice, ya está grabando. Sí, ya está grabando. Buen Paco. Cuando recibí las preguntas, dije, esta es fantástica, porque es súper actual, ¿no? Porque entendemos la foto como una cuestión pétrea, o sea, es una piedra que no se puede mover, que tiene solo un significado, o sea, que es lo que es, ¿no? Pero hoy por hoy, ya después tantos avances tecnológicos y reflexiones y evolución de posturas artísticas, uno debemos entender que las fotos no es solamente una piedra como la roseta. La foto es una especie de papel con lápiz y goma que uno puede borrar y volver a reescribir. Claro. Y otra vez, habrá que hablar, pienso que es un buen tema en discusión, hablar con sociólogos o historiadores o incluso psicólogos, si el pasado se puede cambiar. No, tal vez no, pero nuestra percepción del pasado sí, ¿cierto? Claro. De acuerdo contigo. Nuestra interpretación del pasado sí. Entonces sería interesante. Entonces, cuando recibí esa lista de preguntas, dije, este es un súper tema. Wow, me encanta Sí, esta ¿no? parte de la interpretación Sí. del pasado. Ya empezó el podcast. Vale. Está aquí con nosotros, Ok. está aquí con nosotros Miguel Ángel Camero, que como él ya lo dijo, está hablando de fotografía. Y de verdad que yo lo admiro mucho y me siento muy honrada de que esté aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que es mutuo, con ustedes dos. Dúo, ustedes dos. ¿No? No, hombre, es un también tengo honor. una profunda admiración de cómo son ustedes un ejemplo de cómo asumir ese pasado de manera positiva y proactiva. No, hombre, un honor A tenerte los por tres. acá. Paco, Bravo, cuéntanos de sí. Miguel. Cuéntanos, Paco. Les cuento de ¿Qué nos Miguel. cuentas de Miguel? Bueno, pues en primera, Miguel Ángel Camero es un gran amigo, en primer lugar, maestro, fotógrafo, creador, crítico, fan del cine, de las películas, tiene colecciones interminables de películas, de la música del grupo de Genesis, eh, y, y todas las creaciones de ese grupo, ¿no?
Este, y bueno, es un fotógrafo de mucho tiempo atrás, que viene desde la impresión en el cuarto oscuro, y que ahora ya está, por ejemplo, con la toma de fotografías con teléfonos celulares, ¿no? Con los móviles, la iconografía. Vivió el proceso de Instagram, su subida, su caída. Entonces, bueno, es muy interesante platicar con él, en términos audiovisuales en general. Estamos hablando de cuestiones de música, de videoarte, de teatro, de foto. Y el día de hoy, pues vamos a platicar con él en particular sobre la fotografía, ¿no? Entonces, bienvenido, Miguel Ángel, de verdad es un honor tenerte por aquí con nosotros en Supervive. Ay, muchas gracias. Un gran honor. No, al contrario, gracias. Y de lo primero que estabas diciendo, Camero, tomé nota, ¿eh? O sea, estabas diciendo la fotografía como un instrumento para entender el pasado y también para cambiar, modificar esa percepción del pasado que tenemos. Eh, y Paco decía, bueno, has estado metido en la fotografía desde cuando los rollos, ¿verdad? O allá en Tampico, yo me acuerdo que iba a la esquina de la calle Carranza y Álvaro Obregón, creo que es Álvaro Obregón, o César López de Lara, Kodak, Ajá, ¿verdad? ajá. A revelar las fotografías. Eh, ¿Cómo nace tu amor por la fotografía desde entonces, Miguel Ángel? Oh, fue algo como muy así, y, ¿cómo decirlo? Muy normal, demasiado normal. Resulta que cuando un vecino de donde vivíamos entra a la universidad, de la prepa brinca a la universidad, es un amigo muy querido que se llama Mauricio, entra a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nosotros ya vivíamos en la Ciudad de México. Toda mi familia es de Madero, pero nos mudamos a la Ciudad de México por el trabajo de mi papá. Y entonces eh, me dice Mauricio, oye, resulta que en la Facultad de Ciencias de la UNAM hay un cuarto oscuro y dan clases de fotografía. ¿Quieres venir? Dije, bueno, pues sí, eso está hablando de 1980. En el 72, fíjate, 8 años antes, alguien le regaló a mi papá una cámara DSLR Nikon. Uh-huh. Y ahí se quedó arrumbada porque mi papá no le interesó, como que era demasiado complejo. Tenía demasiados numeritos y botones. Y entonces ahí la dejó arrumbada. Y entonces dije, la cámara. Y entonces la tomé y así hice el curso. Y fue igual, así como la invitación, algo así un poco insípido, algo muy ordinario, muy común. Es como cuando vamos al cine, bueno, vamos al cuarto oscuro y se acabó. Pero conforme fue pasando terminando el taller, el maestro nos invitó a exhibir. Y eso fue como una aliciente, ¿no? Recuerdo que yo exhibí unas fotos de árboles, porque esa fue la fotografía. Ahora lo veo a la distancia y pienso que las fotos hablan de árboles, pero de lo que no hablan, de lo que no se ven en las fotos, es de que había un chavito de 15 años que fotografía algo que estuviera ahí todo el tiempo, que estuviera quieto y que no representara ninguna amenaza. O alguna especie de reto, ¿no? Entonces, pues fotografías algo que no tuviera que ver con la ciudad, pero sí que tuviera que ver, no sé, con una idea idílica de la realidad. Dije, bueno, pues árboles. Entonces, unas fotos bastante feas, pero fue lo que exhibí. Y entonces ahí entendí que había un motivo para hacer todo eso. Entonces yo pienso que eso es padre, eso es interesante. Claro, en aquel momento no lo veía así, tenía 15 años, ¿no? Pero otra vez hablamos de historia y de fútbol, y entonces dices, a ver, ¿qué significaría todo eso? Significaba pues que primero era un motivo muy banal de sentirse admirado, o que alguien decidiera entrar a un salón, porque la exhibición sucedía en un salón de clases de la universidad, que decidiera entrar a ver algo que tú hacías.
Entonces no veían las fotos, nos veían a uno mismo, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Tal vez es el mismo motivo por el cual hace un podcast, ¿no? Porque quieres compartir algo y quieres que la gente lo escuche. No lo haces nada más porque sí, lo haces porque, pues de alguna forma tienes una misión, tienes una necesidad de ser visto o ser escuchado, ¿no? O tienes una necesidad por compartir algo que consideras tú que podría ayudar a otras personas, ¿no? Entonces esto va relacionado ¿Dónde? esto entonces va relacionado con esta cuestión de qué es para ti tomar una foto. O sea, no es nada más hacer clic, sino que va mucho más allá. O puede Sí, ir mucho más allá. al final, en ese entonces, regresando a esta época, Ujú, era más bien, era una cuestión que tiene que ver con la mecánica, con la técnica, hacer clic, como tú ujú, dices. Pero después en exhibición te das cuenta que hay motivo y hay una retribución. ujú. Y pienso que ahora a la distancia lo veo que es uno de los motores importantes. Muchas veces el artista crea porque tiene que crear, ¿no? Hay una fotógrafa que se llama Vivian Mayer, no sé si saben de ella, que todo mundo se sorprendió cuando descubren la genialidad de la mujer. Era una experta en fotografía de calle, pero ella hacía fotos para ella. Es más, hacía fotos como por una especie de necesidad misteriosa, porque mucho de su rollo no lo reveló y murió y todo eso nunca lo mostró, lo dejó encerrado en una caja. Esa es la prueba viva de el otro extremo de esta opinión, ¿no? Uno lo hace por querer compartir algo, pero hay gente que lo hace porque le gusta, punto, ¿no? Como esta mujer. Pero muchos de nosotros a veces queremos hacerlo porque queremos decir algo a alguien, ¿sí? En un con un gran espectro de motivos, ¿no? Claro. Entonces, al final, yo pienso que eso era lo que le encerraba el círculo. Bueno, utilicé una cámara que estaba ya arrumbada, me enseñaron a usarla, entré al laboratorio, Ujú. lo cual fue así como que interesante, pero nada comparado con lo que siguió después, cuando empiezo a entender de una manera muy arcaica de que la foto era una especie de medio de expresión. Aun cuando mis exhibiciones colectivas o individuales no sucedían. Acá lo que yo descubrí fue un motivo, lo veo a la distancia, ¿eh? Para estar solo. Creo que eso era importante. Y no porque estuviera harto de la gente, no, porque a lo mejor necesitaba yo estar conmigo mismo. Ujú. Y eso me lo dio, adivina, el cuarto oscuro. Wow. ¿No? El cuarto oscuro es este lugar mágico. La verdad es que sí es muy padre. Uno asocia el cuarto oscuro para dormir, ¿cierto? Pero fíjense qué antihumano es esta circunstancia. Tienes que estar en total oscuridad para poder hacer cosas. Cualquier persona diga, a ver, ¿cómo? ¿No? A ver, vamos a trabajar, vamos a tener una junta. Cierras todas las ventanas, pones cortinas y apagas la luz. Y todo el mundo va a decir, ¿eh? Un ¿Sí me cafecito explico? de perdida. Es absurdo, ¿no? ¿No? Ujú. Y acá no, acá es la condición necesaria para poder revisar, crear, seleccionar lo que tú quieres imprimir, que en otras palabras se puede decir lo que tú quieres decir. Oye, y por eso el término, bueno, el verbo revelar. O Sí, sea, la oscuridad revela lo que sí, tú quieres. quita el velo, ¿no? Ajá. Quitas el velo de aquello que está ahí, ¿no? Y, eh, y bueno, pues ahora enciendes la luz y te das cuenta de esto que acabas de hacer. Y es una satisfacción. Eh, Hay cosas que recuerdo con mucho cariño, que como decía Neruda, confieso que he vivido, ¿no? Como uno podría decir, ¿no? Confieso como... Y varias de esas sucedieron en Cuarto Oscuro. Hay otras, por ejemplo, el siguiente día del regreso de mi luna de miel. Ya cuando me caso, vamos de luna de miel y cuando regresamos a la ciudad, al siguiente día de regresar a la Ciudad de México, nos mudamos a Tampico, al siguiente día.
Entonces íbamos en una camioneta con todas nuestras chivas atrás. Entonces ese también es de los días más felices de mi vida. Y el cuarto oscuro, ¿no? Por supuesto, algunos otros con familia y así, circunstancias así que son muy emotivas, ¿no? Pero híjole, pienso que en gran parte el cuarto oscuro, que bueno, con el advenimiento de la fotografía digital, se ha transformado en una cuestión un poco más poética, ¿no? Más ordinaria, pero al mismo tiempo también muy enriquecedora. Claro. Pero el cuarto oscuro es el cuarto oscuro. Bueno, que siga existiendo ese cuarto oscuro, porque hoy, bueno, sé que podemos imprimir una foto Sí, sin el cuarto oscuro, pero sí. qué bonita reflexión de un lugar para encontrarnos con nosotros mismos, porque vivimos en un mundo con mucha prisa, con mucho ruido. Yo hace un par de semanas escribía una reflexión que me sentía desenfocada por tanto ruido social que está pasando, ¿no? Hoy a mi alrededor, al menos. Uh-huh. Y me gusta esa comparación que haces, decir, bueno, ¿cuál es mi cuarto oscuro? A veces es correr, a veces es meterme en la cama, cobijarme con la cobija de mi abuelita, ¿verdad? Que tejió mi Uh-huh. abuelita y es mi cuarto oscuro. Pero esa reflexión me encanta de encontrarte, de querer encontrarte, pues para revelar cosas. Y Miguel, a ver, ¿qué sería de la historia, ahí te va, sin las fotografías? Y hablo de los momentos de éxito en la historia, ¿no? A lo mejor la caída del muro de Berlín, cuando ganó X atleta las Olimpiadas, pero también yo he aprendido de la historia con la fotografía, por ejemplo, quienes toman fotos de guerra, en la guerra, ¿no? Uh-huh. Del sufrimiento de las personas. Entonces, vives esos momentos, pero eso es la historia, pero también uno tiene una historia personal. Uh-huh. Y tomamos fotografías de momentos arriba y de momentos abajo que para contar mi historia, mi hija, ¿cómo iba a saber cuando me casé, verdad? O cuando ella nació. Pues si no es por la fotografía y el video, pero bueno, la fotografía ahí está. Esa es una idea súper interesante porque, por ejemplo, en esta década, en el 2026, o será el 2028 o 26, se cumplen 200 años de la fotografía, desde que se descubrió. Entonces, significa que desde hace 200 años, más o menos, estamos acostumbrados a relacionar la foto con la historia. Pero antes, Dios, o sea, sí, exacto, o los libros, ¿no? O incluso 10 siglos antes, ¿cómo se llaman, Paco? Los que cantaban, Los no son juglares. bardos, los juglares que registraban la historia a través de sus cánticos, ¿no? Bueno, la iglesia hizo su parte, la iglesia tenía ejércitos de monjes reescribiendo la historia y reinterpretando los evangelios, etcétera, ¿no? Pero la gente común usaba bardos, usaba juglares, ¿sí? Las historias cotidianas se registraban por medio del canto y así, y después la imprenta se inventa y entonces todo se escribe y se imprime. Y después nace la foto y entonces se empieza a registrar. Se le da una utilidad muy inmediata y muy práctica, más que artística, científica, para arqueólogos. Los arqueólogos tenían necesariamente que aprender a dibujar, porque veían una pieza arqueológica y tenían que registrarla, tenían que dibujarla, tenían que ser expertos dibujantes. Ya no más, ahora podían tomar una foto. Para fotografiar arquitectura, todo aquello que fuera estático, todo aquello que se quedara quieto. El retrato viene un poquito después, porque era tan difícil quedarse quieto para hacer un retrato que todo el mundo salía con los ojos como, como, como movidos, no se veía Borrosos. el ojo, en realidad se veían párpados abriendo y cerrando, porque las fotos se tomaban durante mucho tiempo de exposición, incluso a veces minutos enteros, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Piensa esto, la primera foto se tomó durante 7 horas. Conforme fue avanzando la foto, el tiempo fue disminuyendo, ¿no? Hasta ahorita, que es una instantánea, chic, ¿no? Pero en aquel entonces no era muy sencillo pararse enfrente de una cámara para hacer un retrato. Entonces, pienso que la historia personal sí es en realidad
una especie, la foto de la historia personal es un patrimonio. Y bueno, como tú bien dices, la gente a veces hace, últimamente, sobre todo con el advenimiento de los celulares para como hacer foto, ¿no? Se han estandarizado ciertos usos y costumbres. Por ejemplo, en el futuro, los investigadores sabrán perfectamente que nuestra generación desayunaba X, Y, Z, porque todo el mundo está haciendo fotos de comida. Claro, ¿Cierto? yo acabo de tomar una foto de mi smoothie. Sí, exactamente, entonces ellos van a decir, mira qué importante era para ellos lo que comían. ¿Por qué? Pues porque hay miles de millones de fotos acerca de desayunos, de comidas, de cenas, de esto y lo otro. Y mira, qué importante para ellos eran los pies. ¿Por qué? Porque hay un chorro de fotos de pies, todo el mundo está parado y sabe sus pies. Eso significa que era una época pedestre o algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí pienso que aún así hay una serie de omisiones, ¿no? En la década de los 60, de los 50, de los 80, sí había una predilección por el happy time, ¿no? Había inclusive un eslogan de Kodak, que era el magnate de la fotografía en aquel entonces, que decía un momento Kodak, ¿no? Que era un happy time, un momento feliz. Y bueno, pues estaban totalmente excluidos todos los momentos terribles, iba a decir sádicos, no, pero es esta sad, de que es triste, los momentos tristes. Bueno, con decirte que a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se acostumbraba, era muy común hacer fotografía mortuoria, porque se entendía que era una manera de perpetrar la memoria, perpetuar. Hacer perpetua. Sí, perpetuar. de recordar a alguien. Entonces se fotografiaban a los muertos, a los niños muertos, y ahora alguien diría, ¡estás loco! ¿No? Pero habría que pensarlo 2 veces, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Cierto? Es decir, ¿qué pasó del siglo XIX al siglo XXI? Que uno decide ya no fotografiar a sus muertos, ¿no? Y a eso hablamos con usos y costumbres de la foto, ¿no? Hablando de la construcción de una historia, hablando de la necesidad de integrar a la fotografía en la vida cotidiana, en el mayor de los aspectos, no solamente acerca de los pies, de los desayunos, comidas y cenas, de los viajes, de todos estos eventos, sino también acerca de los momentos que no son motivos de recuerdo, que nos traen tristezas, depresiones y este tipo de cosas. Pero un segundo, mande. Sí, bye. Súper. Mi hermana me está pidiendo mi auto para salir. Está muy ordenada. Préstatelo. Sí, ya, antes de que terminara digo, sí, ya, vaya. Adiós. Perfecto. Es que sabes que si no se me olvida. Claro, se va la onda. Se va la onda. Estamos hablando entonces de esta cuestión, este proceso de crear memorias, si le pudiéramos llamar así. Por ejemplo, hablabas del momento Kodak, que es en esta época en la que todo lo que fotografiábamos era felicidad. O también hablabas de estas fotografías mortuorias, ¿no? Que son otro tipo de memoria, ¿no? Esta cuestión de la fotografía, ¿cómo ayuda a nuestro bienestar personal? Inclusive si algunas de esas memorias son dolorosas, que yo creo que va de la mano con esta cuestión de la foto mortuoria. ¿Por qué no lo hacemos ahorita? Porque ya lo asociamos mucho al dolor. Y entonces, como no quiero sentir dolor, pues tal vez no lo fotografío. Tal vez esa pueda ser un cambio generacional en el que antes esa foto mortuoria, lejos de traer dolor, traía alegría por recuerdos vividos con esa persona. Y ahora no se ve así, tal vez. Entonces, pues mi pregunta es esa. ¿Cómo es que abona o colabora el crear memorias en nuestro bienestar, a pesar de que sean no tan positivos esos recuerdos?
Tan Yo, agradable. agradables. sí, bueno, yo sé que ustedes tienen este podcast, eh, y a lo mejor ya tienen muy claro esta idea, pero entonces yo empezaría, bien, mm, ¿qué podemos entender por bienestar? Es retórico, porque a estas alturas, ¿Hoy sabe dónde sale? no sale. Ah, ok. Perdón. ¿Todavía está el no circula en México? Sí, y es que mis placas son foráneas, es Ya. por eso, son de Tamaulipas, perdón. Entonces, eh, ¿qué sería bienestar? Eh, eh, Hubo un momento, en algún momento de estos últimos años, que entendí que en realidad el objetivo mío, personal, mío, no es estar feliz, sino estar en paz. Y si eso es bienestar, entonces pienso que en la construcción de la experiencia y de la historia hay un procedimiento que concilia. Hay algo que nos concilia. Y asumir el dolor y la tristeza es parte de ese proceso. Bueno, así lo quiero entender. Claro. Yo pienso que eh, el dolor es parte de la experiencia humana, es inevitable, ¿no? Aun cuando uno dé la vida por sus hijos, es inevitable, ellos van a sufrir, porque es parte de la vida. Pienso que lo importante será de qué manera asumen ese sufrimiento y cómo lo asumen a futuro. En mi caso, es algo que pues no es algo muy grato, pero lo tengo que ver, lo tengo que recordar, porque de alguna forma eso me hizo tomar muchas decisiones, o a lo mejor eso me hizo también reflexionar acerca de otras situaciones, y creo que algo importante, eso me ayuda a volver a ¿cómo decirlo? A asumir lo distinto cuando te vuelve a pasar. Ya. De hecho, eso, ¿No? fíjate que coincidimos contigo en esa parte del bienestar, porque muchas personas ponen bienestar como sinónimo de felicidad, y la realidad es que la felicidad es una emoción agradable dentro de muchas. Puede haber una persona que diga, yo no siento felicidad, pero me siento agradecida o me siento interesada. Hoy me desperté curiosa. Y bueno, hay toda una serie de incluso de autores, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, Bárbara Fredrickson, con su libro de Amor 2.0, que habla de toda esta parte que estás diciendo. O sea, cuando hablamos de bienestar, es buscar esa fórmula de emociones positivas, de que lo que haces tiene un significado para ti. En este caso estamos hablando de la fotografía, de las relaciones que llevamos con los demás y del logro, del sentimiento, como tú decías con la foto, me vieron, me expusieron mi trabajo, o sea, en eso estamos hablando de bienestar y bueno, sí me dejas un mensaje muy claro de que el patrimonio que estoy dejando en mi celular, en la nube, en el iCloud, ¿verdad? Hoy, digo, espero tener más espacio para dejar más fotografías, y cuando las imprimo es parte de, sí estoy creando bienestar, aunque hay fotos que me duelen, Miguel. O sea, yo me acuerdo que me tomé un estudio de fotos pelona cuando las quimioterapias, no para mostrarlas propiamente, o sea, he mostrado una o dos, tengo un montón, pero regreso y interpreto el pasado de manera diferente y suman al bienestar el día de hoy. Claro. Wow. Entonces, pienso que sí. Y acabas de dar pie en el clavo. Yo creo que, y trato de comunicarlo en mis talleres también, de crear conciencia de eso, es que, bueno, ahora todo mundo tomamos fotos, podemos tomar fotos, y todo mundo registramos, autodocumentamos nuestra propia vida, ¿no? Pero sería interesante y sería un ejercicio súper padre y además se convierte como en el antecedente de algo que ayer escribí, que tiene que ver con el próximo taller que vamos a tener en noviembre con este grupo tan entusiasta que conocí en mayo, en la pandemia. Es el grupo de la pandemia, ¿no? El grupo de foto de la pandemia. Los pandémicos.
los pandémicos. Yo quiero que me cuentes de tus próximos talleres luego, por favor. Bueno, en noviembre va a haber uno que a lo mejor te puede gustar, que habla precisamente de eso. Habla acerca de la revisión, habla acerca del archivo y, por supuesto, habla acerca de una imperiosa necesidad de imprimir, porque algo que se extraña, por lo menos yo, muchísimo, es la foto que es física, que se toca, que se puede así ojear así, y suena, que se puede oler incluso, ¿no? Que inclusive puedes romper, ¿no? Ujú. Eso se extraña. Claro, puedes hacerlo de forma digital, romper una foto, puedes borrarla, ¿verdad? Pero necesitas un medio electrónico para verla. Pero a lo mejor la quisieras ver todo el tiempo en la pared, o de repente guardarla en un libro para conservación. Ujú. Y que se convierta como en algunas navidades hace poco en mi familia, que era motivo de discusiones, quién se quedaba con la foto original de los abuelos o de esto o del otro. Todo el mundo se peleaba por la foto, la original, porque yo dije, bueno, pues le tomo una foto, hago dúplica, hago reproducciones y cada quien se queda. Sí, pero el original, ¿quién se lo va a quedar? Claro, claro. ¿No? Entonces, yo tengo quemadas de la orillita, no las quemé yo, de viejitas y tienen un valor especial, ¿verdad? O sea, las pongo en el marco más bonito. Entonces aquí hay un tema súper interesante. Uno, que es imprimir, ¿no? Segundo, conservar. Y para eso, pues hay coloquios enteros para ver cómo se puede conservar ese patrimonio. Digo, no estamos hablando de la fototeca en la nación o del pueblo, estamos hablando de la fototeca familiar. Entonces, bueno, pues habrá que escoger los álbumes adecuados, guardarlos en álbumes, porque si están puestas en la pared, el polvo, la luz les puede hacer daño. Entonces una foto que iba a durar 200 años va a durar 40, ¿no? Entonces lo mejor es guardarlas. Tampico, por supuesto, no es el lugar. O habrá que comprar una de esas cajas que saque la humedad. Al vacío. Sí, al vacío. Vacío, ¿no? Sí. Y habrá que considerar todo ese tipo de circunstancias. Siempre hay maneras de conservarlo en lugares como Tampico. De alguna forma hay libros antiguos, hay periódicos antiguos y bueno, pues ahí se mantienen, ¿no? A lo mejor han sido curtidos por el calor y la humedad, no sé. Pero eso. No. Eso, estoy de acuerdo, hay que imprimir. Hablando de las memorias, ¿no? Fotografías. Si yo te preguntara, a lo mejor has tomado fotografías por muchos años de tu vida, pero ¿tienes algunas fotografías preferidas? Es decir, que te den memorias y emociones preferidas. Sí, por supuesto. ¿Qué nos puedes contar? Sí. Después, si quieren, se las paso a Paco para que las vean. Creo que todo empezó conmigo, así como, porque fotografiar, y otra vez regreso a los 80, ¿no? Fotografiar se convirtió en una cuestión de descubrimiento, pero cuando fotografiar se convierte más que en una especie de gusto privado y se convierte otra vez en una utilidad, en este caso en una utilidad artística, fue en la década de los 90, o sea, 10 años después. A principios de los 90 yo hice una serie fotográfica que ganó un premio en un curso de foto en uno de los museos más importantes de la Ciudad de México. Y ahí caí en cuenta que lo que yo veía y lo que yo decidía capturar era importante y significativo para la gente. Hasta ese momento entendí, incluso mi maestro en aquel entonces me dice, no, tú ya no hables de tus fotos, habla de tu obra. Y ese cambio de palabra significa una postura social y una postura artística. Una postura cultural también allí empecé a construir este patrimonio fotográfico. Que puede ser memoria, sí, pero más que memoria es más bien el inicio de algo que significa que lo que yo opino, veo y digo es importante para alguien más. Puede ayudar a alguien más de alguna forma. Entonces, hay una serie de fotos que hablan de eso.
Después, en el 2010, no, 2008 o 2009, Sandra Muñoz, una querida amiga mía, que es directora de teatro en Tampico y que ahorita es directora de cultura del ayuntamiento, me hizo la misma pregunta: ¿cuál es tu foto preferida? Y ya le mostré esta otra foto que le he cambiado el nombre cada año que pasa. Primero tenía un nombre, después es una foto que es en un ambiente así muy campirano, en el centro de Tamaulipas, en Jaumabe, Tamaulipas, que es ¿no? el centro del estado. Es una de estas casas de campesinos, donde hay sociedades de campesinos se reúnen para hacer sus juntas, y acababa de pasar un evento, una fiesta. Entonces tenían de estas mesas, ¿sabes? Estas mesas largas que ponen para banquetes. Sí. Y ya la estaban recogiendo, esta estaba abandonada, rejuntada a la pared, y los manteles que habían puesto los tenían ya hechos bolita y puestos arriba para llevárselos, ¿no? Puestos arriba de la mesa no estaba plegada, estaba extendida. Y dije, mira qué escena. Y en eso se me movió aquí. Hay una cuestión que para mí es muy importante, y sucedió cuando yo era teenager, que fue esta cuestión de asumir la religiosidad y la experiencia con un Dios y todo esto, ¿no? Y entonces recordaba el sepulcro de Jesús, y dije, aquí murió Jesús. O sea, no murió, ¿sí me explico? No murió en Jerusalén, murió aquí. Entonces tomé la foto, hice la foto, y cuando la voy revelando dije, oh, así parece el mismo sepulcro, ¿no? A los pocos meses muere una amiga muy querida, fotógrafa de Reynosa, y entonces cambié la historia de este sepulcro a un homenaje póstumo a mi amiga. Pero al final las dos hablan de la muerte, ¿no? Y esa foto hasta la fecha sigo pensando que es una de las que, no la mejor, pero de las que más me gusta. A mí, porque fue algo muy padre. Y otra vez fue una construcción, o sea, cualquier persona diría, bueno, pues mira una foto de una mesa en una fiesta, ex fiesta. Una foto de una mesa donde hubo una fiesta. Eso es todo. Eso es lo que es. Pero para mí no fue así. Para mí era una especie pues como todo lo que voy a contar, algo que tiene que ver con muerte, resurrección, algo que tiene que ver porque aparte no es tan oscura, es muy iluminada, entonces tampoco puede ser tan dramática. Entonces, no sé, esa foto me gusta mucho todavía, hasta la fecha. Y la tomé en el 2006, 2007, y en el 2008, cuando me preguntan cuál es la foto que más te gusta, me pusieron un aprieto. Es como si le preguntara a Paco, dime las 3 mejores películas que has visto. No, pues... Claro. Está difícil, ¿no? Entonces, pero tuve días para responder, y elegiste. Y elegí esa, tal vez después de esa, muchas otras que he hecho en la última década, la década del 2010 al 2019, que están en Instagram, que fue toda esa década fue mi nueva sala de exhibición. Ya. Para seguirte en Instagram. Y me encanta, Paco, sé que traes otra pregunta, pero rescato 2 cosas. O sea, no estamos, creo yo, evolucionamos a hablar de foto, a hablar de patrimonio, y luego hablar de obra, que es un tema más social, más cultural. Mis fotos son obras, y me encantó cuando dices, le puse nombre. Sí. No, me encanta, porque yo a veces veo así, no sé, un cepillo de dientes tirado en la calle y digo, ay, le voy a tomar una foto. Y creo que porque estoy pensando, como tú bien dices, en qué significa ese cepillo de dientes tirado en la calle, ¿no? Y qué bonito ese instrumento que hoy tenemos a la mano, perdón, que es el celular, porque pues si yo no cargo una cámara, yo cargo mi celular, y mi celular tiene cámara, pues nos invite a crear patrimonio, a crear obra que transmita un mensaje. Y además, como tú bien dices, construyes una idea a través de una foto. Pienso que eso es el tema, ¿no? ¿Se construyen las memorias? Sí. ¿Se construye la historia? Sí. ¿Se construyen las fotos?
aun cuando eso queda ahí, ¿no? Sigue siendo un cepillo de dientes tirado en el piso. Sí, pero hoy yo lo veo de esta forma. Tal vez dentro de un par de años la vea distinto y la reconstruyo, ¿no? Y pienso que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la experiencia del dolor, tiene que ver con esta necesidad de estar en paz, ¿no? Claro. Esto que viviste fue muy traumático, pero a lo mejor y algún día lo verás con otros ojos, ¿no? Y lo interpretarás de manera distinta y entonces entenderemos. Claro, ¿no? Claro. O entenderán a alguien más. Eso o entenderá a alguien más. Claro. Exacto. Claro. Sí, no, yo hace rato iba a hacer un comentario, más que una pregunta, pero justamente con esta última intervención que hiciste, pues lo mencionaste tú, porque yo iba a decir, entonces estamos hablando de una construcción que cambia, es decir, la fotografía, esa memoria es viva, tiene vida, a pesar de que sea estática, tiene vida, porque tú la puedes interpretar, reinterpretar, y esa es la tuya, tu reinterpretación, tu interpretación, pero aparte hay interpretación y reinterpretación de otra persona, porque puede ser diferente a la tuya, no tiene que ser la misma, ¿no? Pero puede significar algo distinto, no sé, obviamente todos hablamos con nuestra experiencia, entonces la fotografía que tú tomas, si yo se la muestro a una persona en Argentina, con su experiencia, con su bagaje cultural, la va a interpretar de una forma distinta a la que tú la estás interpretando, y no necesariamente quiere decir que esté mal, no, para nada, es simplemente cómo percibo esa información que me estás compartiendo mediante una fotografía, ¿no? Entonces es padre el darnos cuenta de que a pesar de que es una fotografía impresa, estática, no es algo como escrito en piedra, sino es algo que puede estar modificándose con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias. Lo veo como con la música. Yo escucho una canción y su letra me dice algo el día de hoy, ¿no? Yo entiendo su letra de una forma el día de hoy. El día de mañana tengo un accidente o tengo algo que me hace extremadamente feliz y escucho la misma canción y ya tiene otro significado. Su letra ya me dice otra cosa, ¿no? Y es la misma letra, no ha cambiado la pieza musical. Sin embargo, para mí cambió esa interpretación por lo que yo he vivido y lo que yo he pasado. Y vuelvo a lo mismo, no significa que esté mal esa interpretación, simplemente es diferente, ¿no? Entonces, eso me encanta de esta parte del registro, ¿no? Sí, pienso que es todo, ese es el asunto. Al final, las fotos, las canciones, son cosas animadas que no tienen vida absoluta. Nada, no significa nada si una persona no los aprecia. Claro. Y esas personas cambiamos todo el tiempo. Esa es la verdad, ¿no? Yo me acuerdo cuando era, después de ese curso en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, tomé clases privadas con un maestro que realmente me enseñó más a ser persona que a ser fotógrafo. Era uno de esos, si ustedes se acuerdan, el viejito de la biblioteca de la película La historia sin fin. Sí, claro. Igual, su estudio fotográfico era como la biblioteca, la librería de este viejito, en un lugar medio oscuro, con algunas ventanas y entraba luz, todo atiborrado de 1000 cosas, 1000 libros, 1000 químicos, 1000 cámaras, 1000 todo, y ahí tomé clases, ¿no? Y entonces, ya se me olvidó a qué iba con esto, pero eso pasa con la vejez, ¿no? Uno divaga, ya me acordé. Entonces, cuando tomo clases con este señor, esa es una de las cosas más importantes que yo aprendo acerca de la fotografía, aun cuando no lo entendía, porque no existía siquiera para nosotros no existían las computadoras personales, ¿no? No existía pues eso, los píxeles y el lenguaje binario, no de manera doméstica, ¿sí? Que el producto que uno hace, la labor que uno hace,
es algo que cambia con el tiempo. Me decía, ¿esta foto te gusta? De las que yo había hecho. Digo, no, en absoluto no. Creo que es una mala foto. Dice, bueno, vamos a hacer esto. Imprímela. Y después ponla abajo del colchón. Y la dejas que se quede ahí, como los vinos, que se quede una semana añejándose abajo del colchón. Después de esa semana la sacas y la vuelves a ver. Y me dices si te gusta o no. Entonces yo como buen alumno lo hice y dije, ¡hola! Es cierto. Y entonces me dice el maestro, es que las fotos con el tiempo se componen. Así me decía como, ¿no? Y por supuesto que no se componen. O sea, el que cambia es uno. Claro, la percepción de uno. ¿No? La foto sigue siendo la misma, pero él me decía así de manera mágica, las fotos con el tiempo se componen. Y es muy bonito, porque si cambiamos la palabra esta de la foto a la vida, ¿no? A los dramas después se asumen de manera distinta, ¿no? Claro. ¿No? Qué bonito lo explicas y también en Roses Rojo, en Supervive, hablamos mucho del tema de la adversidad y del reto. Ayer grabamos un podcast, ¿no, Paco? De todo este tema de convertir las adversidades en oro. Y me deja un mensaje muy bonito de, pues bueno, apreciar más este valor de la fotografía, este valor de la obra, que hoy significa, mañana va a significar otra cosa. Y creo que la invitación, Camero, es que todos podemos ser fotógrafos, ¿no? Creo que esa es una invitación a los que nos escuchen que no son expertos en fotografía, a lo mejor habrá algunos que sí, es a decir, dejemos este mensaje, estas memorias, este patrimonio, utilizando la fotografía como una herramienta poderosa para sumar esa paz, ese agradecimiento, esa, no sé, justicia, ese amor que queremos. Esa historia. Sí, gracias. Es como dice Ratatouille, ¿no? Claro. Anyone can cook. Bueno, pues si todo el mundo podemos tomar fotos. Y bueno, tal vez no a todos nos vayan a publicar en National Geographic o en una galería o un museo, pero eso pienso que ya es una cuestión banal. Eso pienso que no es tan importante como, por ejemplo, dejarle ese patrimonio de experiencia fotográfico a los hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero bueno, pues a los hijos de mis alumnos o a alguien, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, algo. Entonces, pienso que sí, es una responsabilidad. Además, lo estamos haciendo, queramos o no lo hacemos. Si tenemos un celular, primero, si tenemos un celular y ese celular saca fotos, pues la usamos como cámara, ¿no? Incluso mi papá, que tiene 90 años, acaba de aprender a usar su celular para sacar fotos, ¿no? Entonces ya manda algunas ideas, algunos testimonios, algunos reclamos, nos regaña por medio de sus fotos, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Qué bonito. El problema es que lo hacemos tan rápido que pues no lo editamos, no lo reflexionamos, no lo seleccionamos para imprimir. Y ese sí es una labor bien importante. Bueno, que la podremos ir aprendiendo de tu mano, porque sé que por ahí tienes algunos talleres que luego nos va a encantar compartir, porque ahí nos quedamos sacándole foto al smoothie esta mañana. Ya sé. Y bueno, pues también le saco cosas fotos de otras cosas, al cepillo de dientes que encuentro en la calle. Y bueno, pues yo soy fan de las fotos, sin ser fotógrafa. Creo que lo heredé de Miriam. Claro. Claro. Ay, claro, sí, de Miriam. Sí. Lo traigo bien heredado. Pero muchas gracias, de verdad, Camero. Al contrario, a ustedes. Ha sido un gustazo. Híjole, estos conocimientos, estas reflexiones tan ricas, de verdad me dejas mi corazón lleno. Me da gusto. Igualmente. Y bueno, pues para mí en realidad es esta oportunidad de acercarme cuando no temía yo acercarme cuando sucedían cosas difíciles, y entonces a mí me da mucho temor. Siempre me ha dado un poco de pesar, y es algo que alguna vez, en algún momento lo resolveré, ir a funerales o algo así, ¿no? Me siento más a gusto visitando enfermos. Pienso que es más divertido. Entonces, exacto. Como no pude estar en aquellos momentos,
pues ahora me da un gusto enorme poder estar ahora con ustedes. No, muchísimas Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Un abrazo con todo cariño. Igualmente. Muchísimas Chao. gracias. Gracias. A ustedes. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al vicio de fumar. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.